¿Alguna vez te has preguntado si algo tan cotidiano como usar la ropa de una persona fallecida podría llevar consigo consecuencias espirituales que van más allá de lo que nuestros ojos pueden ver? Kathryn Kuhlman entendía que el mundo espiritual opera bajo principios que no siempre son evidentes, pero que son profundamente reales. Ella predicaba que Dios no solo se interesa por nuestras acciones, sino también por los detalles de lo que permitimos entrar en nuestra vida. La ropa de una persona fallecida, aunque pueda parecer un simple recuerdo o un gesto de honra, lleva consigo una historia espiritual que debe ser discernida. En Deuteronomio 7:26, la Biblia advierte: «No introducirás en tu casa cosa abominable, para que no seas anatema como ella. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema». Este pasaje, que Kathryn Kuhlman podría haber usado para ilustrar la importancia de la santidad, nos enseña que ciertos objetos pueden traer consigo una influencia que afecta nuestro entorno y nuestra alma. No se trata de superstición, sino de una comprensión bíblica de cómo lo invisible impacta lo visible. Cuando usamos la ropa de alguien que ha fallecido, sin orar ni buscar la guía del Espíritu Santo, podemos estar invitando algo que Dios no ha autorizado. La ropa, en las Escrituras, nunca fue un objeto neutral. Desde el manto de Elías, que llevó una doble porción del Espíritu a Eliseo, en 2 Reyes 2:13-14, hasta las vestiduras sacerdotales que debían ser consagradas en Éxodo 28:2. Cada prenda tenía un propósito espiritual. Kathryn Kuhlman, con su don para conectar las verdades bíblicas con la vida cotidiana, nos recordaría que lo que tocamos, usamos o conservamos puede ser un canal de bendición o de opresión. En Hechos 19:11-12, leemos que los pañuelos que habían tocado a Pablo llevaban sanidad a los enfermos. Si un objeto puede transferir unción, también puede transferir una carga. La ropa de una persona fallecida, que estuvo en contacto íntimo con su cuerpo, sus emociones y su espíritu, puede absorber ecos de su vida, sus alegrías, sus dolores, sus luchas no resueltas. Si esa persona no vivía en plena comunión con Dios, o si dejó asuntos espirituales sin sanar, esas prendas pueden convertirse en un puente hacia una atmósfera que no edifica. Piensa en la historia de Acán en Josué 7. Él tomó un manto babilónico, un objeto hermoso pero prohibido, y lo escondió en su tienda. Ese acto, que parecía insignificante, trajo juicio sobre todo Israel. Kathryn Kuhlman diría que Acán no pecó por querer algo bello, sino por ignorar el mandato de Dios. De manera similar, usar la ropa de un fallecido sin discernimiento puede parecer un gesto de amor, pero si no está alineado con la voluntad divina, puede abrir puertas a la confusión espiritual. En Números 19:11-12, la ley mosaica declaraba impuro por 7 días a quien tocara un cadáver, requiriendo un proceso de purificación. Aunque vivimos bajo la gracia de Cristo, el principio espiritual permanece. La muerte deja una huella, y lo que ha estado en contacto con ella debe ser tratado con cuidado. Kathryn Kuhlman, con su sensibilidad al Espíritu Santo, nos enseñaría a orar antes de tomar cualquier prenda, pidiendo a Dios que revele si es algo que debemos conservar o soltar. La ropa de un fallecido no es solo tela, es un testigo de una vida. Absorbe sudor, lágrimas, risas, temores. En muchas culturas bíblicas, las prendas de los muertos eran quemadas o enterradas, no por rituales vacíos, sino por una comprensión de que no todo debe heredarse. Kathryn Kuhlman, quien siempre llamó a sus oyentes a vivir libres de ataduras, diría que aferrarnos a estas prendas puede ser una forma de mantener un vínculo emocional que Dios desea que cerremos. En Eclesiastés 3:6, la Biblia nos recuerda que hay un tiempo de guardar y un tiempo de desechar. La ropa de alguien que ha partido a menudo cae en la categoría de lo que debe ser desechado, no por falta de amor, sino por obediencia a los tiempos de Dios. Cuando conservamos o usamos estas prendas sin discernimiento, podemos estar prolongando un ciclo que debería haber concluido, impidiendo que el alma descanse y que nosotros avancemos. Kathryn Kuhlman solía compartir testimonios
de personas que experimentaron liberación al soltar objetos que les ataban al pasado. Imagina a una madre que, tras perder a su hijo, guarda su chaqueta favorita y comienza a usarla. Al principio, siente consuelo, pero con el tiempo, una tristeza inexplicable la envuelve. En una reunión de oración, el Espíritu Santo revela que esa chaqueta está sosteniendo un lazo emocional que necesita ser roto. Al entregarla a Dios, la madre encuentra paz. Este tipo de historias resonaban en los mensajes de Kathryn Kuhlman, quien enseñaba que la libertad espiritual a menudo requiere soltar lo que parece valioso a los ojos humanos. En Filipenses 3:13-14, Pablo nos exhorta: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Usar la ropa de un fallecido puede ser una forma inconsciente de quedarnos anclados a un pasado que Dios ya cerró. En el Antiguo Testamento, el contacto con la muerte requería purificación. En Levítico 21, los sacerdotes tenían prohibido acercarse a un cadáver, salvo por familiares cercanos, para mantenerse santos para el servicio. Kathryn Kuhlman diría que, aunque no somos sacerdotes levitas, todos somos llamados a ser un sacerdocio real. 1 Pedro 2:9, y eso incluye cuidar nuestra atmósfera espiritual. La ropa de un fallecido, por su cercanía al cuerpo, puede retener una carga que no vemos, pero que sentimos. No es raro que quienes usan estas prendas reporten insomnio, pesadillas o una opresión sin explicación. Kathryn Kuhlman, con su experiencia en el mover del espíritu, nos animaría a no ignorar estas señales, sino a llevarlas a Dios en oración, pidiendo discernimiento. Incluso si la persona fallecida era un creyente, la ropa no está exenta de necesitar consagración. Kathryn Kuhlman enseñaba que no se trata solo de la fe de quien partió, sino de nuestra responsabilidad de cerrar ciclos correctamente. En 1 Samuel 28, cuando Saúl buscó al espíritu de Samuel a través de una médium, su deseo de aferrarse al pasado lo llevó a la desobediencia. Dios no aprobó ese intento de mantener una conexión con lo que ya no estaba. De manera similar, usar la ropa de un fallecido puede ser una forma sutil de mantener un lazo que debería romperse. Kathryn Kuhlman nos recordaría que el enemigo es astuto, buscando cualquier rendija para entrar. En Efesios 4:27 se nos advierte: no deis lugar al diablo. Una prenda no discernida puede ser esa rendija, no por el objeto en sí, sino por la falta de oración y obediencia. Dios es un Dios de vida, y su plan es que caminemos libres de toda carga ajena. En Isaías 43:18-19, Él declara: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. ¿Cómo puede Dios hacer algo nuevo si seguimos aferrados a lo viejo? Kathryn Kuhlman predicaba que la verdadera honra no está en conservar objetos, sino en vivir una vida que glorifique a Dios. En Mateo 8:22, Jesús dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Esta enseñanza, que Kathryn Kuhlman podría haber enfatizado, nos llama a soltar lo que pertenece al pasado y a enfocarnos en el llamado que Dios tiene para nosotros. La herencia que debemos buscar no es material, sino espiritual: fe, oración, servicio. No necesitamos la ropa de un fallecido para honrar su legado. Necesitamos nuestra propia conexión con el Espíritu Santo. Si esta enseñanza está resonando en tu corazón, haz clic en el botón de suscribirte. Es gratis, y no tienes excusas para no unirte a esta comunidad que busca vivir la sabiduría de Kathryn Kuhlman. Comparte este video con alguien que necesite soltar las cargas del pasado y caminar en libertad. Kathryn Kuhlman siempre destacó que el cuerpo del creyente es un templo del Espíritu Santo, como dice 1 Corintios 6:19. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros. Si nuestro cuerpo es un templo, lo que lo cubre importa. La ropa de un fallecido, si no ha sido consagrada, puede traer una atmósfera que interfiere con la santidad que Dios desea para nosotros. En Zacarías 3, vemos a Josué, el sumo sacerdote, vestido con ropas viles. El ángel de Jehová ordena:
quitad esas ropas sucias. Luego, Dios declara: he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Kathryn Kuhlman diría que esta visión no es solo simbólica, nos enseña que lo que portamos refleja nuestra condición espiritual. Usar la ropa de un fallecido sin discernimiento puede ser como ponernos ropas viles que no nos corresponden. La muerte, en la Biblia, no es un evento neutral. En Romanos 5:12 leemos: por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. La muerte lleva la marca del pecado original, y los objetos asociados con ella pueden retener una atmósfera que necesita ser redimida. Kathryn Kuhlman, con su profundo entendimiento del mundo espiritual, nos animaría a no tomar estas decisiones a la ligera. En Ezequiel 44:23, Dios instruye a los sacerdotes a enseñar al pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Este mandato no ha perdido vigencia. Como creyentes, estamos llamados a discernir, especialmente en asuntos que involucran la muerte. Considera el caso de Lázaro, en Juan 11:44. Cuando Jesús lo resucitó, ordenó: desatadle y dejadle ir. Lázaro no podía caminar en su nueva vida con las vendas de la muerte. Kathryn Kuhlman diría que este principio se aplica a nosotros. No podemos avanzar en el propósito de Dios si seguimos vistiendo lo que pertenece al pasado. La ropa de un fallecido, si no ha sido entregada a Dios, puede ser como esas vendas, atándonos a una etapa que ya terminó. En Apocalipsis 3:4, Jesús elogia a los creyentes de Sardis que no han manchado sus vestiduras, y promete que andarán conmigo en vestiduras blancas. La ropa, en las Escrituras, representa pureza e identidad espiritual. Usar algo que no ha sido purificado puede comprometer esa identidad. Kathryn Kuhlman enseñaba que el discernimiento es clave en la vida cristiana. En 1 Tesalonicenses 5:21-22 se nos exhorta: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Esto incluye las prendas que heredamos. No se trata de temer, sino de obedecer. Una prenda puede ser hermosa, costosa, llena de recuerdos, pero si no edifica, no tiene lugar en nuestra vida. En 1 Corintios 10:23, Pablo escribe: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Kathryn Kuhlman nos desafiaría a preguntarnos: ¿esta prenda me acerca a Dios o me ata a algo que Él desea que suelte? En Génesis 35, cuando Raquel muere, Jacob levanta una piedra como memorial y sigue adelante. No se aferra a sus pertenencias, honra su memoria y cierra el ciclo. Kathryn Kuhlman diría que este es un modelo para nosotros: honrar sin aferrarnos, recordar sin cargar. En Salmo 116:15 leemos: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Dios honra la partida de los suyos, pero espera que nosotros respetemos ese cierre. La ropa de un fallecido, si no ha sido consagrada, puede mantener un vínculo que interrumpe la paz, tanto para el que partió como para el que queda. Kathryn Kuhlman predicaba que la obediencia trae libertad. En Hebreos 12:1 se nos anima a dejar todo peso y el pecado que nos asedia para correr la carrera de la fe. No todo peso es pecado. A veces es un apego emocional disfrazado de amor. La ropa de un fallecido puede ser ese peso, no por la prenda en sí, sino por lo que representa. Kathryn Kuhlman contaría historias de personas que, al soltar objetos cargados, experimentaron una renovación espiritual. Imagina a un hombre que guarda el sombrero de su padre fallecido. Cada vez que lo usa, siente una melancolía que lo paraliza. En oración, Dios le muestra que debe soltarlo. Al hacerlo, encuentra claridad y paz. Esta es la libertad que Kathryn Kuhlman predicaba, la libertad de vivir sin cadenas invisibles. En el mundo espiritual, nada es neutral.
Kathryn Kuhlman enseñaba que el enemigo busca cualquier oportunidad para interferir en nuestra vida. En Corintios 6:17 Dios dice: «Salid de en medio de ellos y apartaos. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré». Este llamado a la separación no es rechazo, sino protección. La ropa de un fallecido, si no ha sido discernida, puede ser lo inmundo que Dios nos pide evitar. No es el objeto en sí, sino su carga espiritual. En Deuteronomio 34, cuando Moisés muere, Dios lo entierra en un lugar desconocido para evitar que el pueblo convirtiera su memoria en una reliquia. Kathryn Kuhlman diría que Dios protege a su pueblo de apegos que desvían el corazón. La ropa también tiene un simbolismo profundo en la Biblia. En Génesis 3, Dios hace túnicas de piel para Adán y Eva, cubriendo su vergüenza. En Lucas 15, el padre pone el mejor vestido al hijo pródigo, restaurando su identidad. En Isaías 61:10, el profeta declara: «Me gozaré en Jehová, porque me vistió con vestiduras de salvación». Kathryn Kuhlman nos recordaría que Dios nos da ropas nuevas, no prestadas ni cargadas de pasado. Usar la ropa de un fallecido puede ser como rechazar las vestiduras de salvación que Dios ofrece, optando por algo que no nos pertenece. Kathryn Kuhlman creía que el alma de quien parte necesita paz, y esa paz se honra cuando cerramos los ciclos, correctamente. En Isaías 57:1-2 leemos: «Entra en la paz, descansarán en sus lechos los que andan en su rectitud». Cuando conservamos o usamos la ropa de un fallecido sin discernimiento, podemos estar impidiendo ese descanso, manteniendo un lazo que debería romperse. La honra no está en aferrarnos a objetos, sino en vivir una vida que refleje los valores espirituales de quien partió. Kathryn Kuhlman diría que el mejor homenaje es una vida consagrada a Dios, no una prenda que nos ata al pasado. En el templo, los utensilios consagrados no podían usarse para fines comunes. En Daniel 5, cuando Belsasar usa los vasos sagrados para una fiesta pagana, el juicio de Dios llega de inmediato. Kathryn Kuhlman nos enseñaría que, aunque la ropa de un fallecido no es un objeto sagrado, su uso indebido puede violar principios de honra y separación. En 1 Samuel 15:22 leemos: «El obedecer es mejor que los sacrificios». Guardar una prenda, por amor, no es tan importante como obedecer a Dios y proteger nuestra vida espiritual. En Números 19, el agua de purificación era esencial para limpiar la impureza del contacto con la muerte. Kathryn Kuhlman diría que, en el Nuevo Testamento, esa purificación viene por la sangre de Cristo y la oración. Antes de usar cualquier prenda de un fallecido, debemos orar, consagrarla y buscar la guía del Espíritu. Si el Espíritu revela que debe ser apartada, obedecer es la clave. En Mateo 23, 25, 26, Jesús reprende a los fariseos por limpiar solo lo externo. La limpieza espiritual va más allá de lavar una prenda con agua. Requiere el toque de Dios. Kathryn Kuhlman también hablaría del poder de la obediencia en los detalles. En Éxodo 3:5, Dios le dice a Moisés: «Quítate el calzado, porque el lugar donde estás es tierra santa». Ese acto de quitarse las sandalias era un reconocimiento de la santidad de Dios. De manera similar, soltar la ropa de un fallecido puede ser un acto de obediencia que consagra nuestra vida. Kathryn Kuhlman diría que los detalles importan porque Dios los ve. En 1 Corintios 6:20 se nos recuerda: «Fuisteis comprados por precio, glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo». Lo que ponemos sobre nuestro cuerpo debe glorificar a Dios, no atarnos a lo que Él desea que soltemos. Kathryn Kuhlman predicaba que cada creyente tiene un llamado único, y las ataduras del pasado pueden impedirnos cumplirlo. En Jeremías 29:11, Dios promete: «Yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad». Usar la ropa de un fallecido, si no ha sido discernida, puede ser una distracción de ese propósito. Kathryn Kuhlman nos desafiaría
a soltar todo lo que no está alineado con el plan de Dios, incluso si parece un gesto de amor. En Romanos 13:14 se nos exhorta: vestíos del Señor Jesucristo. Esta es la vestidura que necesitamos, no la de un pasado que ya no nos pertenece. En Apocalipsis 19:8, las vestiduras de lino fino representan las acciones justas de los santos. Kathryn Kuhlman diría que nuestras acciones, incluyendo lo que decidimos conservar o usar, deben reflejar esa justicia. La ropa de un fallecido, si no ha sido purificada, puede manchar esa vestidura espiritual. En Mateo 22, el hombre sin traje de boda es expulsado de la fiesta. Kathryn Kuhlman nos recordaría que Dios nos llama a estar preparados, vestidos con lo que Él aprueba. Usar una prenda sin discernirla es como presentarnos ante Dios con un traje que no nos corresponde. Kathryn Kuhlman era conocida por su pasión por ver a las personas libres de toda opresión. En Juan 8:36, Jesús declara: «Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». Soltar la ropa de un fallecido no es rechazar a la persona, sino liberarnos de cualquier carga que no nos pertenece. Kathryn Kuhlman contaría historias de personas que, al obedecer en los detalles, experimentaron una paz sobrenatural. Imagina a una joven que usa el vestido de su madre fallecida y comienza a sentir ansiedad. En oración, Dios le muestra que debe soltarlo. Al hacerlo, su corazón se aligera. Esta es la libertad que Kathryn Kuhlman predicaba. En 2 Corintios 5:17 leemos: «Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron». Kathryn Kuhlman diría que las cosas viejas incluyen los objetos que nos atan al pasado. La ropa de un fallecido, si no ha sido consagrada, pertenece a esas cosas viejas. Dios nos llama a vivir en lo nuevo, vestidos de su gracia y propósito. En Isaías 52:1, Dios dice: «Vístete de tu poder, oh Sión. Vístete de tus vestidos de gala». Kathryn Kuhlman nos animaría a ponernos las vestiduras que Dios ha preparado, no las que el mundo o la nostalgia nos ofrecen. Kathryn Kuhlman enseñaba que el Espíritu Santo es nuestro guía constante. En Juan 16:13, Jesús promete: «Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad». Antes de tomar cualquier prenda, debemos escuchar su voz. Kathryn Kuhlman diría que el discernimiento no es un evento, sino una práctica diaria. En Hebreos 5:14, leemos que el discernimiento se desarrolla por el uso. Cada decisión, incluso la de usar una prenda, es una oportunidad para crecer en madurez espiritual. En Génesis 27, cuando Jacob recibe la bendición de Isaac, Rebeca le pone las ropas de Esaú. Aunque este acto fue parte de un engaño, muestra el poder simbólico de la ropa. Llevaba la identidad de otra persona. Kathryn Kuhlman diría que ponernos la ropa de un fallecido puede, sin querer, hacernos cargar una identidad que no nos corresponde. En Gálatas 3:27 se nos dice: «Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos». Esta es la identidad que debemos portar, no la de alguien que ya cumplió su propósito. Kathryn Kuhlman predicaba que honrar a alguien no significa aferrarnos a sus cosas, sino vivir los principios que ellos dejaron. En Proverbios 22:1 leemos: «De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas». El verdadero legado de una persona no está en su ropa, sino en su fe, su amor, su servicio. Kathryn Kuhlman nos desafiaría a honrar a nuestros seres queridos, viviendo una vida que glorifique a Dios, no guardando objetos que puedan atarnos. En Éxodo 29, las vestiduras sacerdotales eran consagradas con sangre y aceite. Kathryn Kuhlman diría que, si vamos a usar algo que perteneció a otro, debe pasar por un proceso similar: la sangre de Cristo y la unción del Espíritu. Sin esto, corremos el riesgo de llevar algo que no ha sido redimido. En Salmo 24:3-4, se nos pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón.
Kathryn Kuhlman nos recordaría que la limpieza incluye lo que tocamos y usamos. Kathryn Kuhlman era conocida por su vida de oración, y ella enseñaba que nada debe hacerse sin consultar a Dios. En Santiago 1:5 se nos promete: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Antes de usar la ropa de un fallecido, ora. Pide discernimiento. Kathryn Kuhlman diría que el Espíritu Santo siempre revela lo que necesitamos saber. En Colosenses 3:17 se nos exhorta: todo lo que hagáis, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Esto incluye las decisiones sobre lo que vestimos. En el mundo espiritual, todo tiene un propósito. Kathryn Kuhlman enseñaba que Dios no deja nada al azar. En Levítico 10, Nadab y Abiú ofrecen fuego extraño y son consumidos. Su error fue actuar sin la dirección de Dios. Kathryn Kuhlman nos advertiría que usar la ropa de un fallecido sin oración es como ofrecer fuego extraño. Puede parecer correcto, pero si no es guiado por Dios, trae consecuencias. En Proverbios 3:5-6 se nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia. Kathryn Kuhlman diría que nuestra prudencia no basta. Necesitamos la guía del Espíritu. Kathryn Kuhlman predicaba que la paz es el fruto de vivir en la voluntad de Dios. En Filipenses 4:7 leemos: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Cuando soltamos la ropa de un fallecido, obedeciendo la voz del Espíritu, esa paz nos envuelve. Kathryn Kuhlman contaría historias de personas que, al soltar objetos cargados, sintieron un alivio inmediato. En Salmo 29:11 leemos: Jehová dará fortaleza a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. En Apocalipsis 7:9 vemos a una multitud vestida de ropas blancas, simbolizando pureza y redención. Kathryn Kuhlman diría que Dios nos llama a vestirnos de su gloria, no de las sombras del pasado. En Isaías 61:3, Él promete manto de alegría en lugar de espíritu triste. La ropa de un fallecido, si no ha sido discernida, puede traer ese espíritu triste. Kathryn Kuhlman nos animaría a elegir la alegría que viene de Dios, soltando lo que nos pesa. Kathryn Kuhlman enseñaba que nuestras elecciones no solo nos afectan a nosotros, sino a los que nos rodean. En Génesis 39:5, la presencia de José trajo bendición a la casa de Potifar. De manera similar, cuando vivimos en obediencia, nuestra vida bendice a otros. Usar la ropa de un fallecido sin discernimiento puede afectar no solo nuestra paz, sino la de nuestra familia. Kathryn Kuhlman diría que nuestras decisiones son semillas que germinan en el mundo espiritual. En 1 Pedro 1:15-16 se nos llama a ser santos en toda vuestra manera de vivir. Kathryn Kuhlman diría que esto incluye lo que vestimos. La santidad no es solo interna, se refleja en nuestras elecciones externas. En Proverbios 4:23 leemos: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. La ropa de un fallecido, si no ha sido consagrada, puede tocar nuestro corazón de maneras que no anticipamos. Kathryn Kuhlman nos animaría a proteger nuestra vida espiritual con diligencia. Kathryn Kuhlman no solo predicaba, vivía lo que enseñaba. Su legado no está en objetos, sino en las vidas que transformó. En 2 Timoteo 4:7, Pablo dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Kathryn Kuhlman diría que nuestro legado debe ser de fe, no de cosas materiales. La ropa de un fallecido no puede llevar nuestro legado. Solo nuestra vida en Cristo lo hace. En Éxodo 33:5, Dios le dice a Israel: quítate tus atavíos, para que yo sepa qué hacer contigo. Este mandato era una llamada a la humildad y la obediencia. Kathryn Kuhlman diría que soltar la ropa de un fallecido es un acto similar. Nos humillamos ante Dios, confiando en su dirección. En Salmo 51:17 leemos: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado.
soltar lo que amamos por obediencia es un sacrificio que Dios honra. Kathryn Kuhlman predicaba que Dios siempre está haciendo algo nuevo. En 2 Corintios 4:16 leemos: Nuestro hombre interior se renueva de día en día. Usar la ropa de un fallecido puede atarnos a lo viejo, impidiendo esa renovación. Kathryn Kuhlman nos animaría a soltar lo que nos retiene y abrazar lo que Dios tiene por delante. En Lamentaciones 3:22-23 leemos: Las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana. Cada día es una oportunidad para vivir libres de las cargas del pasado. En Mateo 9:16-17, Jesús habla de no poner remiendo viejo en vestido nuevo, ni vino nuevo en odres viejos. Kathryn Kuhlman diría que la ropa de un fallecido es como ese remiendo viejo. No encaja con la vida nueva que Dios nos da. En Efesios 4:22-24 se nos exhorta a despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Kathryn Kuhlman nos recordaría que esta transformación incluye lo que ponemos sobre nuestro cuerpo. Kathryn Kuhlman era conocida por su unción, y ella enseñaba que la autoridad viene de la obediencia. En Lucas 10:19, Jesús dice: Os he dado autoridad para pisar serpientes y escorpiones, pero esa autoridad se debilita si cargamos lo que no ha sido discernido. La ropa de un fallecido, si no ha sido consagrada, puede ser un punto de vulnerabilidad. Kathryn Kuhlman nos animaría a caminar en autoridad, libres de toda carga ajena. En Salmo 139:23-24, David ora: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Kathryn Kuhlman diría que esta debe ser nuestra oración al decidir qué conservar. La ropa de un fallecido no es un simple objeto, es un potencial portador de historia espiritual. En 1 Juan 4:1 se nos exhorta: Probad los espíritus si son de Dios. Kathryn Kuhlman nos recordaría que este discernimiento es esencial en todo, incluso en lo que vestimos. Kathryn Kuhlman predicaba que la vida en Cristo es una vida de gozo. En Nehemías 8:10 leemos: El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Soltar la ropa de un fallecido, cuando el Espíritu lo indica, trae ese gozo. Kathryn Kuhlman contaría historias de personas que, al obedecer, sintieron una alegría renovada. En Salmo 16:11 leemos: En tu presencia hay plenitud de gozo. La obediencia nos lleva a esa presencia. En Romanos 8:28 leemos: A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Kathryn Kuhlman diría que incluso soltar la ropa de un fallecido es parte de ese bien que Dios obra. En Salmo 37:4 se nos promete: Deleítate en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Kathryn Kuhlman nos animaría a deleitarnos en Dios, confiando que Él nos dará lo que necesitamos, no lo que el pasado nos ofrece. Hablemos ahora del futuro que Dios tiene para ti. Kathryn Kuhlman predicaba que Dios siempre nos lleva hacia adelante. En Filipenses 1:6 leemos: El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. La ropa de un fallecido puede ser un ancla que nos retiene. Kathryn Kuhlman nos desafiaría a soltarla y abrazar el futuro que Dios ha preparado. En Isaías 55:8-9 leemos: Mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Kathryn Kuhlman diría que los planes de Dios son mayores que cualquier apego. En Apocalipsis 21:5, Dios declara: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Kathryn Kuhlman predicaba que esta renovación es para nosotros hoy. La ropa de un sin fallecido, si no ha sido discernida, pertenece a lo viejo. En Salmo 23:6 leemos: Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Kathryn Kuhlman diría que, al soltar lo que nos ata, abrimos la puerta a ese bien y misericordia. Kathryn Kuhlman creía en la fuerza de la Iglesia.
En Hebreos 10:24-25, se nos exhorta a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Compartir esta enseñanza con otros puede fortalecer tu fe. Kathryn Kuhlman diría que la comunidad nos ayuda a discernir y a soltar lo que no nos pertenece. En Eclesiastés 4:12 leemos: El cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Kathryn Kuhlman nos animaría a caminar con otros creyentes, apoyándonos mutuamente. En Salmo 119:105 leemos: Lámpara es a mis pies tu palabra. Kathryn Kuhlman diría que la palabra de Dios ilumina nuestras decisiones, incluyendo qué hacer con la ropa de un fallecido. En Proverbios 16:9 leemos: El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Kathryn Kuhlman nos recordaría que, al confiar en Dios, Él guía incluso las decisiones más pequeñas. Kathryn Kuhlman predicaba que todo lo que Dios pide es por amor. En Romanos 8:38-39 leemos que nada nos separará del amor de Dios. Soltar la ropa de un fallecido no es un acto de rechazo, sino de confianza en ese amor. Kathryn Kuhlman diría que Dios nos ama tanto que desea vernos libres. En 1 Juan 4:18 leemos: En el amor no hay temor. Kathryn Kuhlman nos animaría a soltar, sin miedo, confiando en el amor de Dios. En Salmo 91:1 leemos: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Kathryn Kuhlman diría que, al soltar lo que nos ata, encontramos refugio en Dios. En Juan 10:10, Jesús promete: Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Kathryn Kuhlman predicaba que esta vida abundante es para nosotros hoy, pero requiere soltar lo que no nos pertenece. Kathryn Kuhlman era conocida por su fe inquebrantable. En Hebreos 11:1 leemos: Es pues la fe la certeza de lo que se espera. Soltar la ropa de un fallecido es un acto de fe, confiando que Dios tiene algo mejor. Kathryn Kuhlman diría que la fe nos lleva a obedecer, incluso cuando no entendemos. En Marcos 11:22, Jesús dice: Tened fe en Dios. Kathryn Kuhlman nos animaría a confiar en Él en cada decisión. En Salmo 34:8 leemos: Gustad y ved que es bueno Jehová. Kathryn Kuhlman diría que, al soltar lo que nos pesa, probamos la bondad de Dios. En 2 Timoteo 1:7 leemos: No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Kathryn Kuhlman nos recordaría que tenemos el poder para soltar y vivir libres. Kathryn Kuhlman predicaba que nuestra vida es una preparación para la eternidad. En Mateo 6:20, Jesús dice: Haceos tesoros en el cielo. La ropa de un fallecido no es un tesoro eterno, nuestra obediencia sí lo es. Kathryn Kuhlman diría que cada decisión nos acerca o nos aleja de ese tesoro. En Colosenses 3:2 se nos exhorta: Poned la mira en las cosas de arriba. Kathryn Kuhlman nos animaría a vivir con la eternidad en mente. En Apocalipsis 22:14 leemos: Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida. Kathryn Kuhlman diría que lavar nuestras ropas es vivir en santidad, libres de toda carga. En Salmo 16:8 leemos: A Jehová he puesto siempre delante de mí. Kathryn Kuhlman nos recordaría que mantener a Dios primero nos guía en cada decisión, incluyendo qué conservar. Kathryn Kuhlman creía que la alabanza transforma nuestra perspectiva. En Salmo 22:3 leemos: Tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. Al soltar la ropa de un fallecido, podemos alabar a Dios por su dirección. Kathryn Kuhlman diría que la alabanza nos libra de la tristeza del pasado. En Habacuc 3:17-18, el profeta dice: Aunque no haya fruto en las vides, yo me alegraré en Jehová. Kathryn Kuhlman nos animaría a alegrarnos en Dios, sin importar las circunstancias. En Juan 4:24,
Jesús dice: Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Kathryn Kuhlman diría que nuestra adoración incluye nuestras decisiones prácticas. En Salmo 156 leemos: Todo lo que respira, alabe a Yah. Kathryn Kuhlman nos recordaría que cada acto de obediencia es una alabanza a Dios. Kathryn Kuhlman predicaba que Dios restaura lo que el enemigo robó. En Joel 2:25, Él promete: Os restituiré los años que comió la langosta. Soltar la ropa de un fallecido es un paso hacia esa restauración. Kathryn Kuhlman diría que Dios reemplaza lo que soltamos con algo mejor. En Salmo 30:11 leemos: Has cambiado mi lamento en baile. Kathryn Kuhlman nos animaría a confiar en la restauración de Dios. En 1 Pedro 5:7 se nos exhorta: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Kathryn Kuhlman diría que soltar la ropa de un fallecido es echar nuestra carga sobre Dios. En Salmo 55:22 leemos: Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Kathryn Kuhlman nos recordaría que Dios nos sostiene cuando obedecemos. Kathryn Kuhlman era conocida por su dependencia del Espíritu. En Hechos 1:8, Jesús promete: Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder nos da discernimiento para saber qué conservar y qué soltar. Kathryn Kuhlman diría que el Espíritu nos guía en cada decisión. En Romanos 8:14 leemos: Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Kathryn Kuhlman nos animaría a seguir esa guía. En Salmo 143:10, David ora: Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Kathryn Kuhlman diría que esta debe ser nuestra oración diaria. En 1 Corintios 2:10 leemos: El Espíritu todo lo escudriña. Kathryn Kuhlman nos recordaría que el Espíritu revela lo que necesitamos saber, incluso sobre la ropa de un fallecido. Kathryn Kuhlman predicaba que en Cristo somos más que vencedores. En Romanos 8:37 leemos: En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Soltar la ropa de un fallecido es un acto de victoria, declarando que no cargaremos lo que no nos pertenece. Kathryn Kuhlman diría que la victoria viene de la obediencia. En 1 Juan 5:4 leemos: Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Kathryn Kuhlman nos animaría a vivir en esa fe. En Salmo 18:32 leemos: Dios es el que me ciñe de fuerza. Kathryn Kuhlman diría que Dios nos equipa para soltar y avanzar. En Deuteronomio 31:6 leemos: Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis. Kathryn Kuhlman nos recordaría que no hay temor en la obediencia. Kathryn Kuhlman predicaba que todo lo hacemos por amor a Dios. En Marcos 12:30, Jesús dice: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Soltar la ropa de un fallecido es un acto de amor, confiando en la voluntad de Dios. Kathryn Kuhlman diría que el amor nos lleva a obedecer. En Juan 14:15, Jesús dice: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Kathryn Kuhlman nos animaría a mostrar nuestro amor a través de la obediencia. En Salmo 136:1 leemos: Dad gracias al Señor, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Kathryn Kuhlman diría que soltar es un acto de gratitud por la misericordia de Dios. En 1 Juan 3:1 leemos: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Kathryn Kuhlman nos recordaría que ese amor nos sostiene. Kathryn Kuhlman predicaba que nuestra vida tiene un propósito eterno. En Eclesiastés 3:11 leemos: Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Soltar la ropa de un fallecido nos alinea con ese tiempo. Kathryn Kuhlman diría que Dios nos llama a vivir para lo eterno, no para lo temporal. En Colosenses 3:23 se nos exhorta:
Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. Kathryn Kuhlman nos animaría a hacer todo, incluso soltar, para la gloria de Dios. En Salmo 90:12 Moisés ora: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Kathryn Kuhlman diría que soltar la ropa de un fallecido es un acto de sabiduría, reconociendo la brevedad de la vida. En Hebreos 12:2 leemos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Kathryn Kuhlman nos recordaría que mantener los ojos en Jesús nos guía en cada decisión. Kathryn Kuhlman predicaba que la esperanza en Dios nunca falla. En Romanos 15:13 leemos: el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. Soltar la ropa de un fallecido es un acto de esperanza, confiando en lo que Dios tiene por delante. Kathryn Kuhlman diría que la esperanza nos impulsa a soltar lo viejo. En Salmo 31:24 leemos: esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová. Kathryn Kuhlman nos animaría a esperar en Dios con valentía. En 1 Pedro 1:3 leemos: nos hizo renacer para una esperanza viva. Kathryn Kuhlman diría que esa esperanza nos libera del pasado. En Isaías 40:31 leemos: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Kathryn Kuhlman nos recordaría que soltar nos renueva. Kathryn Kuhlman predicaba que todo lo que hacemos prepara nuestro corazón para la eternidad. En Mateo 25:21, Jesús dice: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Soltar la ropa de un fallecido es un acto de fidelidad, preparándonos para ese gozo. Kathryn Kuhlman diría que la eternidad comienza ahora. En Juan 17:3 leemos: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Kathryn Kuhlman nos animaría a vivir para conocer a Dios, soltando todo lo que nos distrae. En Salmo 73:26 leemos: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Kathryn Kuhlman diría que Dios es nuestra verdadera herencia, no los objetos del pasado. En Apocalipsis 22:5 leemos: no habrá más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, porque el Señor Dios los alumbrará. Kathryn Kuhlman nos recordaría que vivimos para esa luz, no para las sombras del pasado. Hablemos del poder de la obediencia radical. Kathryn Kuhlman vivía una vida de obediencia total. En Juan 14:23, Jesús dice: el que me ama, mi palabra guardará. Soltar la ropa de un fallecido, cuando el Espíritu lo indica, es un acto de amor y obediencia. Kathryn Kuhlman diría que la obediencia radical transforma nuestra vida. En Deuteronomio 28:1 leemos: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Kathryn Kuhlman nos animaría a obedecer para recibir esas bendiciones. En Salmo 119:11 leemos: en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Kathryn Kuhlman diría que guardar la palabra de Dios nos protege. En Proverbios 8:34 leemos: bienaventurado el hombre que me escucha. Kathryn Kuhlman nos recordaría que escuchar a Dios nos lleva a la bienaventuranza. Kathryn Kuhlman predicaba que todo lo hacemos para glorificar a Dios. En 1 Corintios 10:31 leemos: hacedlo todo para la gloria de Dios. Soltar la ropa de un fallecido es un acto que glorifica a Dios, mostrando nuestra confianza en Él. Kathryn Kuhlman diría que la gloria de Dios es nuestra meta. En Salmo 115:1 leemos: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Kathryn Kuhlman nos animaría a vivir para esa gloria. En Juan 15:8 Jesús dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Kathryn Kuhlman diría que soltar lo que nos ata nos hace fructíferos. En Isaías 60:1 leemos:
Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Kathryn Kuhlman nos recordaría que vivimos para resplandecer la luz de Dios. Kathryn Kuhlman enseñaba que rendirnos a Dios trae libertad. En Mateo 16:24, Jesús dice: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Soltar la ropa de un fallecido es un acto de negación propia, confiando en la voluntad de Dios. Kathryn Kuhlman diría que la rendición nos lleva a la plenitud. En Salmo 37:5 leemos: Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él. Kathryn Kuhlman nos animaría a encomendar todo a Dios. Gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbete para seguir descubriendo verdades impactantes y comenta energía. Si esta revelación te sorprendió, hasta pronto.